provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Como siempre, un gusto, un placer enorme estar compartiendo estos minutos para charlar de diversos temas relacionados con el misterio, y hoy creo que te traje algo que te va a gustar. Yo pienso que también, porque me parece, si no recuerdo mal, que nunca en Mundo Insólito Radio hemos hablado de los hombres de negro, Carlos. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Yo te voy a ser muy sincero con respecto a los famosos hombres de negro. Cuando comencé con este tema de la ufología, allá en la década del 80, digamos, ya pasaron varias décadas. Cuando me mencionaban los hombres de negro, era como que, bueno, sí, era como parte del mito, pero que no, nunca le di importancia. Sinceramente, eran esas historias que uno no, que venían de Estados Unidos normalmente, eran historias que uno consumía a través de la bibliografía proveniente de Estados Unidos, pero que, bueno, no era como muy, digamos, no le daba la relevancia que entiendo hoy en día tiene este tema los hombres de negro. No es un tema menor, no son historias eh, coloridas como de relleno en la ufología, sino que es un tema para mí interesante y que tiene mucha importancia. Y de a poquito con los años fui descubriendo que acá en Argentina también tenemos nuestros casos de hombres negros que no tienen nada que envidiarle a los que vienen de otros países. Bueno, pues vamos a hablar de esos casos argentinos que acabas de mencionar y nos vamos haciendo una idea más o menos para aquellos que lo desconozcan a qué nos referimos cuando hablamos de los hombres de negro, Carlos. Bien, hace pocas horas, yo te diría pocos días, se dio a conocer públicamente un caso de estos encuentros con los hombres de negro acá en Argentina, pero que el caso en sí ocurrió en el año 2000, o sea, tiene más de 20 años el caso, pero se dio a conocer recién ahora. La protagonista de este caso se llama Fernanda. No voy a dar el apellido, aunque en algún lugar se dio el apellido, pero para preservar la identidad del testigo, no voy a dar el apellido, vamos a decir solamente que se llama Fernanda. Yo estuve hablando con ella hace algunos días atrás, eh, porque a partir de que escuché esta historia en un programa radial de España, casualmente, El Último Peldaño, me interesó mucho el hecho y me comuniqué telefónicamente con ella. Estamos, de hecho, intercambiando información, datos, comentarios desde entonces. Fernanda trabajaba en una oficina en la ciudad de Ushuaia. Esto es la ciudad, nosotros nos gusta decir la ciudad más austral del mundo, la que está más al sur del mundo, aunque obviamente después nunca falta aquel que dice, no, pero hay un pueblo en Chile que está más al sur. Bueno, pero para nosotros la ciudad más austral del mundo, Ushuaia, año 2000. La fecha exacta no la recuerda el testigo, pero aproximadamente fue en el mes de junio del 2000, porque era al poco tiempo que ella entró a trabajar en esa oficina, y era una época donde había una temperatura muy baja, era en pleno invierno, digamos. Entonces, estima que fue alrededor del mes de junio del año 2000. Ella, como bien decía, trabajaba en una oficina detrás de un escritorio. Era en cierta forma que como la persona que recibía a las personas que ingresaban a esa oficina. Esa oficina tenía una puerta de blindex que daba directamente a la calle, o sea, estaba en planta baja la oficina y daba directamente a la calle. A su vez, esa oficina, una vez que ingresabas, eh, pasabas por delante de esta persona, del escritorio de esta persona, y después ingresabas a un pasillo que giraba hacia la izquierda. Un día normal, una mañana normal, de golpe entran a esa oficina no uno, no dos, sino tres personas
exactamente iguales, eran como un calco una de otra, eran como fotocopias, clones, si quieres llamarlo, una de la otra. Las tres personas trajeadas, con anteojos negros y con un maletín cada una, las tres iguales vestidas. Era, imagínate, una misma persona, pero triplicada. Sí, tipo, para que nos hagamos una idea, tipo de estos que salen en la película Men in Black. Exacta, es la típica descripción de los hombres de negro que uno consumió por Hollywood o por la literatura ufológica de Estados Unidos. Bueno, la típica descripción de los hombres de negro. Los zapatos, por ejemplo, eran totalmente brillantes, como que recién lo hubiesen comprado sin ningún tipo de mácula, sin ningún tipo de mancha, a pesar digamos, del lugar donde estaba esta oficina, estaba todo impecable. Ya de por sí que entran tres personas iguales es llamativo, pero encima venían en fila india, o sea, uno detrás del otro, pero apenas separados uno del otro, y los tres hacían el mismo movimiento de desplazamiento. Es decir, el que levantaban el del primero levantaba el pie derecho y todos levantaban el pie derecho, el otro después todo listo el izquierdo, o sea, eran como una copia hasta en los movimientos. ¿Mm? Y muy pegaditos uno de otro, o sea, era una coreografía que hasta si se quisiera hacer a propósito, era bastante difícil de hacer. Y andaban de una forma paralela, quiero decir, como si fuera una línea. Claro, o sea, en fila india, o sea, uno detrás del otro. Ah, en Uno fila detrás india, del vale. otro, Ujú. uno detrás del otro, caminaban exactamente igual, maletín, anteojos negros, etcétera, etcétera. Lo clásico. Pero eran tres, no uno, o por lo menos la testigo B3, claramente B3. Entonces, estas personas entran ahí a la oficina y se van caminando hacia el fondo de la oficina donde estaba el pasillo este que yo te comentaba antes, que se supone que era un pasillo privado para el personal de la oficina, digamos, no era que cualquiera del público pudiese entrar por ese pasillo o debiera entrar por ese pasillo. Pero estos tres personajes entraron y se mandaron, digamos, para el pasillo como si nada. Entonces Fernanda, la testigo, que estaba detrás de su escritorio, sentada en su escritorio, ellos pasan a 2 metros de ella, o sea, pasan al lado de ella prácticamente. Ella estaba sentada en el escritorio y ellos pasan por delante del escritorio. Entonces Fernanda se levanta y les habla, o sea, señores, ¿a dónde van? ¿Qué quieren? O sea, como cualquier empleado que estaba muy sorprendido ya con esta escena inicial. Estos personajes no le hacen ningún tipo de caso, ni siquiera se vuelven a mirarla, es como que no existía ella para estos personajes, y siguen caminando y se van por el pasillo. Fernanda queda sorprendida, esto recién empieza, esto recién empieza. Fernanda queda sorprendida, los personajes van por el pasillo hasta el final del pasillo. Al final del pasillo había en un costado, al final del pasillo había una oficina de otra persona que trabajaba ahí en ese lugar. Y esta persona ve uno solo de estos personajes. O sea, Fernanda vio tres, pero cuando llegan al fondo del pasillo, que está la oficina de ese compañero, él solamente ve uno. También con estas características, sí, o anteojos negros, o sea, en vez de verlo por triplicado, el compañero lo ve uno solo. La cuestión que estos, o este personaje, giran en U al final del pasillo y regresan sobre sus pasos. Les comento que por la posición donde estaba Fernanda, ella no podía ver, cuando estos personajes ingresaron al pasillo, no podía ver la mayor parte del pasillo ni el final del pasillo, o sea que no vio el trayecto que recorrieron, sino que uno lo puede deducir a partir del comentario del compañero. La cuestión que este personaje o estos tres personajes, cuando vuelven al punto inicial, digamos,
Fernanda sigue viendo 3 personajes. O sea, no es que de golpe era uno solo, no. Sigue viendo 3 personajes que salen del pasillo y cuando van pasando por delante de su escritorio, delante de ella, a 2 metros como mucho, o sea, al lado, acá viene lo más bizarro, lo más insólito, lo más increíble, lo más difícil en principio, de entender, aún para la misma Fernanda, que por esto que voy a contar ahora es que quedó tan choqueada que tardó más de 20 años en contarlo y después no quiso contar más, porque yo cuando hablé con ella la otra vez, le propuse contarlo en mi canal de YouTube, pero me dijo no, me pidió disculpas, todo, pero la verdad que es como que se sacó un peso de encima, pero no quiere ni recordar. Lo que ocurrió es que cuando estos 3 personajes que ve Fernanda, que regresan y pasan por delante de ella, en un momento dado se fusionan en uno. Es decir, los 3 personajes se fusionan en uno. Pero fue así, no es que fue de a poquito que se fueron, no, como de golpe se fusionaron en uno. Y ese único personaje, digamos ahora, se va por la puerta de entrada, se va y sale a la calle. En eso viene el compañero que lo había visto al personaje este famoso, que lo había visto al final del pasillo, viene como así apurado hacia donde está ella y le pregunta a Fernanda, Fer, ¿viste a esa persona? Porque también le llamó la atención, aunque él vio uno solo, le llamó la atención la vestimenta, las características, etc. Y ella no podía articular palabras, estaba así pálida, le decía después el compañero después, estaba pálida con la boca abierta, pero no podía articular palabras. Entonces el compañero sale rápidamente a la calle, esta oficina está justo en una esquina, allá en la ciudad de Ushuaia, y si mira para todos lados y no ve ni por una calle ni por la otra, y se mete, busca en algunos comercios que estaban ahí pegados al lado, y no lo ve o no los ven para nada estos 3 personajes, como que de golpe desaparecieron, digamos, ¿no? Esta es la primera historia que te voy a contar hoy, que, como te decía, tienen varios elementos para destacar. Lo más llamativo, reitero, que cuando la testigo... Sí, pero Carlos, a partir de ahí ya no se sabe más de esto. Ahí no se sabe más de esto. Por ejemplo, porque después muchos me preguntaron, pues yo esto lo comenté en su momento también en mi canal, el tema de las cámaras de seguridad. Bueno, Fernanda me decía que no había cámara de seguridad en esa oficina, que si hubiese habido, me decía, si hubiese habido, yo era la primera en ir a buscar la cámara a ver si lo que yo vi era real. Digamos. También es casualidad que no hubieran cámaras allí, ¿no? No sé, no sabría decirte, porque era una oficina chica, estamos hablando del año 2000, quizás hoy en día todo el mundo tiene cámara de seguridad, hasta en las casas en todas las casas del país hay cámara de seguridad, pero por ahí en esa época, en una oficina tan chica, no era común el tema de las cámaras de seguridad en esa época. Así que, de hecho, después, con el tiempo, esa oficina se fue de ahí, y ahora, por ejemplo, hoy en día, en el 2022, si vos vas a esa esquina, lo que hay es una barbería. Entonces, bueno, bromeábamos, o trataba de bromear con Fernanda, por ahí se iban a ir a cortar el pelo, pero llegaron con algunos años de atraso al lugar. La cuestión que no había cámara de seguridad, y digamos, este fue todo el hecho. De hecho, ella no se lo contó a nadie, solamente lo habló con su esposo e hijos ese día. O sea, es más, no quería volver a trabajar al lugar. Quedó tan choqueada, hasta el día de hoy, tan choqueada, que no quería volver a trabajar al lugar. Bueno, de hecho después tuvo que volver, porque no le quedaba otra, o no podía renunciar al trabajo. Y después no lo contó con nadie. Hasta que como te decía, hace unos días, en un programa español, en un programa de radio, lo contó. Y cuando yo hablé con ella al día siguiente de que lo haya contado, le propuse contar en mi canal y bueno, me pidió 1000 disculpas, una persona muy agradable, pero me pidió 1000 disculpas porque es como que no quiere, ya, es como que lo contó esa vez para sacarse ese peso de encima, pero no quiere contar más porque le pone mal, digamos, ¿no? Quedó muy choqueada con lo que vivió. Ahora, vamos, si te parece, al segundo caso.
Sí, que en realidad son dos. No quiero abrumar con casos hoy. Ujú. Porque este caso, salvo el detalle de que eran tres y que se fusionaron, después en general las características de este personaje se dio también hace algunos años atrás, acá en Argentina, en otro lugar. Nos vamos a ubicar rápidamente en Concordia, que es una ciudad que está en el centro este de Argentina, centro norte de Argentina, en el límite con Uruguay. Como dato anecdótico, que en principio no tiene nada que ver con el tema, pero por las dudas lo menciono, por si a alguno le gustan esas relaciones, justo enfrente de Concordia, del lado de Uruguay, hay una famosa estancia que es la estancia La Aurora, que es una estancia que algún día tendríamos que hablar de La Aurora, porque es una estancia que está muy relacionada con fenómenos paranormales, con fenómenos ufológicos, con fenómenos religiosos. Es un lugar muy particular. Bueno, Concordia está del lado de Argentina, digamos, enfrente, entre comillas, de esta instancia, aunque hay ciertos kilómetros. El hecho sucedió el 24 de junio del 2012. Más de uno va a pensar, 24 de junio, qué llamativo. Justo aniversario del famoso caso de Kenneth Arnold, digamos, un, un, uno de los casos emblemáticos del tema OVNI, que para muchos como fue el disparador de la ufología en el mundo, etc. 24 de junio de 2012, Aeroclub de Concordia. Un pequeño aeroclub, aeropuerto. Domingo, ese día cayó domingo por la mañana. Imagínate en una pequeña ciudad como es Concordia, un aeroclub en las afueras, un domingo a la mañana, nada, es un momento más pacífico donde hay poca gente paseando por ahí, aprovechando los amplios espacios verdes, pero muy poquita gente, y obviamente en un clima distendido. Estaba la testigo con su esposo, la testigo de nombre Claudia, que también, bueno, alguna vez compartimos algún programa charlando sobre este hecho. De golpe, aquella mañana de domingo, ellos estaban, digamos, dentro del aeroclub, en el estacionamiento. Hay toda una entrada de asfalto hasta la ruta, de suponte 500 metros, 600 metros. Y de golpe ven caminando, entrando al aeroclub, por ese camino de asfalto, uno de estos personajes. Una persona trajeada, con maletín. Un dato, el tema del maletín. Perdón, y te voy a decir, voy a volver un segundo hacia atrás, al caso anterior, que me olvidé comentarte algo, así te lo menciono rápidamente, aunque ya estamos en el otro caso. La testigo Fernanda del caso anterior describía que la piel de estos personajes era tipo aceitunada, de color aceitunado, y como lustrada, digamos, ¿no? Como que le hubiesen pasado alguna crema, ¿viste? Como se veía brillosa, lustrada, ¿eh? Y que era todo idéntico hasta el pelo, o sea, la ropa, el rostro, el pelo, era todo idéntico. Me acordé de eso, por eso volví un paso atrás. Entonces, volvamos a este caso de Concordia. Este personaje venía caminando por ese camino de ingreso al aeroclub con el maletín. También un elemento característico común en muchos casos de hombres negros, el maletín. Y vos te preguntarás, ¿y qué llevarán los hombres de negro en el maletín? Era la pregunta del millón. ¿Qué llevarán los hombres negros en el maletín? Pero bueno, todos andan con un maletín. O la mayoría andan con un maletín. La cuestión es que este personaje vino caminando con su maletín, totalmente desubicado, un domingo a la mañana en ese aeroclub, que no había ningún tipo de actividad, no es que había vuelos ese día, no había nada. Estaba todo tranquilo, y este personaje caminando. El personaje entra por ese camino, pasa por delante de Claudia, su esposo, es decir, a pocos metros, ahí casi al lado. El personaje totalmente indiferente hacia ellos, hacia los testigos. Es más, los testigos tenían un perro, pues ellos habían salido a pasear el perro ahí al aeroclub,
Y el perro también es como que no le dio mucha importancia, no le dio importancia, como que para el perro no existía tampoco, ¿no? No, no es que él estuvo ladrando el perro, viste que muchas veces los perros o los animales detectan o perciben cosas que los humanos no. Bueno, el perro es como que para el ser este no existía. Y este personaje, este hombre de negro, así como lo ves, entró por una puerta adentro del edificio del Aeroclub, o sea, al edificio que está por debajo de la torre de control, por decirlo de alguna forma, que es un edificio de tránsito, digamos. A los pocos minutos, o sea, entró por una puerta y al minuto sale por otra puerta que ya daba hacia la pista, es decir, que se metió a la pista a través de este edificio y se perdió, siguió caminando por la pista hasta una especie, digamos, de objeto, de nave. Uno podría decir, bueno, habrá sido un avión, pero no era exactamente un avión, algo que parecía un avión que estaba en la pista, y de golpe, o sea, en un costado, mejor dicho, no sobre la pista, en un costado, y de golpe es como que desaparece ese objeto, ese avión, ese lo que sea, y obviamente desaparece el hombre. O sea, no se vio más eso. Como que de golpe había una cosa ahí que vieron en ese momento y de golpe desaparece. Se distrayeron un poco y después ya no estaba ni el objeto, ni el hombre negro y demás. Se habló con personal de la torre de control que estaba ese día ahí, que estaban en la torre de control. Imagínate, por más que sea un aeroclub, algo muy chiquito, imagínate que si alguien entra caminando al sector de pista, mínimamente le van a llamar la atención, o sea, y ellos están pendientes, ellos decían que están muy pendientes del tema de que no entre nadie, digamos, que no puedes caminar libremente por el sector de pista de un aeroclub, por más chiquito que sea. Y el personal que estaba en torre de control dice que ellos no vieron nada, que si hubiese habido una aeronave o una persona que hubiese caminado por ahí, lo hubiesen detectado. Aparte, un domingo en la mañana no había nadie, o sea, no es que estaba lleno de gente y que por ahí se confundió en la multitud, no había nadie. Entonces, solamente lo vieron esta testigo Claudia y el esposo. Otro caso muy llamativo de estos personajes que se aparecen en los lugares menos esperados, en los momentos menos esperados, y aparentemente se le aparecen a ciertos testigos. Es decir, y esto ya es una opinión más general, digamos, ¿no? Como ocurre con el fenómeno ovni, parecería ser que este fenómeno de los hombres de negro también son selectivos en cuanto a quiénes se le aparecen y cómo se le aparecen. Porque volviendo al primer caso, ya te dejo hablar, al primer caso que vimos al principio, de Fernanda, ella ve 3, pero el compañero ve uno solo. Por ahí, para ella se manifestaron, o se manifestaron como triplicado, por decirlo de alguna forma, pero para el otro testigo se manifestaron de otra forma, como uno solo. Entonces, como que parecería ser selectivo también cómo se presenta, para qué se presentan, a quiénes se presentan, y también con esos elementos bizarros que uno dice, el maletín. ¿Qué tendrá que ver el maletín? ¿Qué llevarán en el maletín? Es como que es una puesta en escena. Nada. Bueno, quizás, Carlos, el maletín pudiera ser esa especie de conexión desde donde vienen ellos hasta donde llegan. Sí, por supuesto. Como sabemos tan poco de los hombres de negro, creo que sabemos menos que del fenómeno ovni, porque hay menos, obviamente, mucho menos casos de hombres de negro que el tema ovni. Entonces, como sabemos muy poco, se puede conjeturar y tirar un montón de hipótesis sobre qué son realmente, de dónde vienen, si están relacionados con el tema ovni o no. Yo en lo personal creo que el llamado hombres de negro, los hombres negros, sí están relacionados con el llamado fenómeno ovni. Creo que es parte del mismo fenómeno, son diferentes manifestaciones de un mismo fenómeno. Es decir, que la inteligencia que está detrás de todo esto a veces decide aparecerse a algún testigo como un hombre de negro y a veces decide aparecerse como un ser más con uniforme y con tipo nórdico, y a veces decide aparecerse como un gris
y a veces decide aparecerse como una luz o como un plato, como un disco y demás. A mí me llama, Carlos, mucho la atención la torpeza, entre comillas, que tienen estos supuestos seres no terrestres a la hora de aparecerse. Porque si tienen esa capacidad intelectual y tecnológica de aparecerse ante nosotros e intentar pasar desapercibidos, lo hacen muy mal. Porque enseguida se Ese, distinguen. No sé si me explico. sí, no, no, Por está lo claro que tanto, por lo tanto, hay cuestiones ahí que son difíciles de creer, por lo menos para mí. Si yo soy un extraterrestre me voy a otro planeta y quiero pasar desapercibido, tengo la tecnología suficiente como para ir a ese planeta, hacerme pasar por uno de ellos, evidentemente lo haría mucho mejor, ¿no? No llevaría un es, maletín, no iría con la misma, con ese traje tan llamativo, no sé si me explico. es Carlos. que el fenómeno ovni y los hombres de negro no pretenden pasar desapercibidos. Yo creo que lo hacen a propósito, que se manifiestan para, digamos, romper el esquema de realidad de alguna persona o de algunos testigos. ¿Por qué el fenómeno ovni tiene tantas lucecitas? ¿Viste? Por ejemplo, hay casos de ovnis que están aterrizados acá en... Algún día no sé si lo comentamos, si no algún día lo vamos a comentar. Caso de un ovni aterrizado al costado de la ruta, en medio de la nada, en medio de la noche, lleno de lucecitas, o sea, con luces, 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 luces. Y vos decís, ¿para qué un objeto, si quiere pasar desapercibido, va a tener tantas luces ahí aterrizado, con tanto circo armado? Porque yo creo que a propósito, creo yo, es una opinión personal, obviamente puedo estar equivocado totalmente, digamos, ¿no? A propósito, no quieren que se los vea de alguna forma, quieren que el testigo los vea. Es como una puesta en escena, están haciendo como Sí, una puesta en escena. pero cabe la posibilidad de que no fueran o de que no sean fuera de este planeta, de que sean, o sea, sea tecnología de nuestra propia especie, de nuestra propia raza, y que estén experimentando de algún modo y esa puesta en escena sea una especie de experimentación para unos objetivos que tienen tras esos, no sé si llaman los hombres de negro, experimentos, luces o como lo quiera llamar. Porque es que es muy extraño. Es muy extraño que sean tan torpes a la hora de aparecerse ante nosotros. Si quieren tratar de pasar por el anonimato, evidentemente lo hacen fatal. Si quieren hacerse notar, evidentemente lo hacen fatal. Porque qué menos que hacer una puesta en escena elegante y sorprendente, y no esa chapuza de ir andando con un maletín que todo el mundo les ve. No sé si me explico. ¿Eh? Sí, Pudiera ser, yo creo que pudiera ser quizás más una puesta en escena de algo más terrestre que no fuera de este planeta, ¿eh? todo es válido, todo es válido, todo es válido porque como te decía, como no sabemos mucho sobre este fenómeno de los hombres de negro, por llamarlo de alguna forma, todo es válido, digamos, puede ser, yo no creo, pero bien podría ser terrestre, digamos, ¿no? O sea, como decís vos, o sea, la cuestión que, digamos, hay una intención, yo creo que hay una intencionalidad detrás de esto, no es que fue casualidad que justo sin querer por un fallo de la Matrix aparecieron ahí. Yo creo que hay una intencionalidad, creo que hay una inteligencia detrás. Creo que está a propósito hecho así de que no se vean, digamos, que se vean tan burdos con sus movimientos, estos hombres de negro. ¿Mm? Eh, pero Sí, el por qué hacen todo esto, no sé. es que es muy extraño. Yo me parece muy extraño y muy llamativo, ¿no? Que todos estos elementos condicionantes que hacen pensar que son seres no terrestres son muy torpes. Yo, para mi forma de ver las cosas, si alguien quiere invadir un planeta o quiere estar dentro de las élites gubernamentales o políticas o económicas de ese planeta, lo que tiene que hacer es cuando menos asemejarse cuanto más a ellos, mejor, porque así pasará más desapercibido y se enterará mucho más de todos los tejemanejes que tienen allí. Y no de esta manera, para mí, burda y torpe, ¿no? Por no decir ridícula, que también se pudiera calificar de ese modo. A no ser que su intencionalidad se nos escape a nuestro pensamiento, por lo menos al mío.
No sé si me estoy explicando. Yo creo que un ser con esa capacidad de viajar a través del espacio tantos años luz como viajan, o incluso pudiéramos decir a través del espacio-tiempo, o incluso pudiéramos decir a través de dimensiones, si tienen esa tremenda capacidad tecnológica de poder hacer esos determinados viajes tan increíbles para nosotros en nuestro pensamiento, como cuando llegan aquí se muestran de una manera tan burda. Sí, da pie para horas de debates filosóficos y demás. Pero bueno, así de absurdo son estos temas, digamos, ¿no? ¿No pudiera ser más también algo terrestre de experimentación para ver cómo reacciona la masa ante un determinado elemento anómalo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver? Bien, podría ser un experimento terrestre, no sería ilógico, pero yo lo veo difícil tecnológicamente que sea algo terrestre. De todas maneras, como no sabemos qué son o quiénes son, qué hacen aquí y de dónde vienen, podemos especular, como tú bien has dicho, Carlos, cientos y cientos y cientos de minutos o de horas hablando de este mismo tema. Lo que sí que es curioso es ese elemento llamativo de que aparecen y desaparecen y nadie sabe, por lo menos a nivel cotidiano, nadie sabe de dónde vienen y nadie sabe a dónde van, ¿verdad? Exacto. Aparecen de golpe, desaparecen de golpe, siempre con esos trajes. Es más, creo que están fuera de moda inclusive, porque por ahí esos trajes en la década del 40, 50, estaba bien, pero me parece que tienen que actualizar el software, digamos, hacer un update del software y ponerle vestimenta más del siglo XXI, digamos, ¿no? Y siempre con ese maletín que está también medio pasado de moda, el maletín, que también en la década del 40, 50 hubiese estado bien, pero ahora no es tanto, digamos, ¿no? Entonces, por ahí el día de mañana vamos a ver si aparecen hombres de negro, pero ya más actualizados, con una vestimenta y con adminículos más actualizados, digamos, ¿no? Lo que sí que está claro, Carlos, es que parece ser que son experiencias ciertas y verdaderas, porque hay muchísimos testigos que afirman haber visto siempre a este tipo de seres, ¿verdad? Por lo tanto, el fenómeno está y existe. Luego ya la procedencia, el objetivo y qué hacen aquí, pues esto se nos puede escapar mucho a la imaginación. Pero que existen, existen. Y verles, se les ve. Y no de ahora, desde hace muchísimos años. Exacto, sí. Lamentablemente hoy me tuvieron que escuchar a mí relatando este hecho, pero en ambos casos, cuando uno escucha a los protagonistas de estos hechos, te das cuenta que son personas muy sencillas, simples, que vivieron una experiencia extraordinaria. Son personas, en el caso de Claudia, la del caso de Concordia del Aeroclub, es una persona que no le interesa el tema para nada, vivió esa experiencia, vivió este personaje, que no fue tan traumática como el caso de Fernanda, pero después no le interesa el tema. En el caso de Fernanda, tampoco le interesaba el tema, vivió esa experiencia en la oficina, que fue muy traumática para ella, porque realmente lo sentís hoy en día cuando la escuchás, no sé, le causó mucho trauma. Y a partir de ahí sí se empezó un poco a interesar en el tema porque quería respuesta, o sea, ella quiere respuesta a ver qué fue lo que vio. Es como aquellas personas que ven un ovni, pero no le interesa estar en los medios, nada, ni andar contando su historia, simplemente quiere una respuesta a ver qué fue lo que Claro, vio. busca respuestas, pero no ser la protagonista de ello, ¿no? Claro. Carlos, demonios. Demonios, youtube.com/demonios, hacemos directos todas las semanas de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora de Argentina, 24 horas de España, en esta época del año, con invitados de todo el mundo. Hablamos de todos los temas en general, no solamente de ovnis, sino del misterio en general. Y nada, si pueden visiten el canal, si les gusta, suscríbanse, que nos ayudan a crecer. Carlos, un fuerte abrazo. Otro para ti y para todos los oyentes. Mundo.